días, ya lo sostuvo hace casi 20 años cuando publicó El fin de los medios de comunicación de masas. Y conviene ser precisos, no es el fin de los medios, sino de su condición masiva, de la condición masiva de sus audiencias. Eso ocurre en grandísima medida por la multiplicación de medios y por el crecimiento extraordinario del número de enunciadores aficionados, autónomos, freelancers, que ocupan una variedad de dispositivos para hacer circular sus textos gráficos, textos sonoros, textos audiovisuales. Dado nuestro objeto de estudio, lo que nos interesa en particular es el desarrollo de nuevas tecnologías y arrancaremos por allí para terminar derivando en el podcast, terreno en el cual alguna vez hemos sido partícipes de alguna polémica en algún encuentro anterior respecto de si es o no radio, que es una polémica que nos parece en algún punto inconducente. Como venimos sosteniendo, existe un punto en común entre el podcast y la radio, en todo caso, que es el lenguaje. Y lo decimos con la convicción de que el lenguaje lleva el concepto de radiofonicidad más allá del propio dispositivo técnico. Y eso me parece que nos exime de mayores consideraciones respecto de la inclusión de este tema en estas jornadas. Valga una digresión pequeña y espero que graciosa, así como hay radialistas que sostienen que el podcast no es radio, existen podcasters que dicen que algunos ciclos radiofónicos subidos a la red no son podcasts, con lo que algunos creemos que la discusión alcanza el bizantinismo más puro. En fin, con estas y otras ideas en la cabeza, por ejemplo, las que nos sugieren las preguntas de ¿de dónde venimos?, el negocio de industria analógica de la radio, a dónde estamos, el entorno digital, sobre todo en fase de consumo y de distribución, la tecnología, sus efectos, en fin, con estas ideas es que decidimos convidar a que participe en estas jornadas a un querido amigo que además es un colega muy respetado. Hablamos de Luis Miguel Pedrero Esteban, que además de periodista es docente, es investigador en la Universidad Pontificia de Salamanca, en cuya Facultad de Comunicaciones tiene a su cargo la cátedra de Estructura de la Comunicación. En esa misma universidad, Luis Miguel ha ocupado importantes cargos de gestión como el de secretario general y vicerrector de Ordenación Académica, Calidad y Profesorado. Nuestro invitado a este conversatorio virtual coordina el grupo de investigación Media y Cultura Audiovisual y probablemente lo que lo haga más conocido para muchos de ustedes son los frecuentes aportes que produce en sitios web y redes sociales. Para no agobiarlos con un currículum que es frondoso, digamos que Luis Miguel se doctoró en Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y que ha sido profesor visitante en varias universidades europeas y americanas, como las de Birmingham en el Reino Unido, Minho en Portugal, Siena en Italia, Lima en Perú, la UNAM de México, Concepción en Chile y que lamentablemente aún no hemos podido tenerlo de visita efectiva y real aquí en nuestro país. Pero por si todo esto no bastara, permítanme agregar que quienes lo conocemos personalmente sabemos que es una persona de una enorme economía y que vamos a conversar en todo caso con un tipo cordial y amigable. Luis Miguel, muy buenas tardes para nosotros, muy buenas noches para ti en Salamanca. Hola a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias, me siento muy honrado por estar con vosotros, aunque sea de manera virtual, y para mí es una satisfacción además pues hacerlo con ocasión de esta reunión de profesores y además en esta que se conmemora un aniversario relevante, así que de verdad bien hallado. Bueno, hemos hecho referencia al incremento formidable de emisores y eso no puede menos que ser considerado en relación desde el punto en el que se inició esta aventura que está por cumplir 100 años y el punto mucho más cercano en el tiempo, no vayas a creer, que algunos de nosotros iniciamos nuestra andadura. El negocio de la industria analógica de la radio, que en algunas geografías está en retroceso,
Los países escandinavos acaban hace poco tiempo de clausurar la modulación de frecuencia, y en otras geografías de las que Argentina no participa, la FM se mantiene a la cabeza de las transmisiones, incluso por encima de la onda media, de la modulación de amplitud. En fin, ¿cuál es el estado de situación? Hacenos un pequeño planteo para abrir este conversatorio. Sí, está muy bien planteado. Es necesario, porque a veces nos deslumbra tanto el presente y la tecnología y la nomenclatura que utilizamos para intentar describirla, que no atendemos o no somos conscientes de que el contexto todavía condiciona ese futuro. Y en el caso de la radio, la transformación digital pues está siendo más lenta debido al peso que aún tiene su acción, su actividad analógica. La radio es un medio que todavía se basa en comercializar la distribución sonora de la programación a través de una red hertziana, sobre todo ya en frecuencia modulada, que es una red que por mucho que se ha intentado sigue siendo ineficiente, no llega al conjunto de las poblaciones o de los territorios en donde opera, al menos no todas las marcas, no todas las programaciones en todos los territorios, no se escucha siempre bien, no tiene, digamos, el equivalente a lo que poco a poco empezamos a asimilar desde el punto de vista de lo digital, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la transición de la emisión radiofónica a lo digital, es decir, el digital audio broadcasting, que en su momento pudo ser el empuje para que la radio avanzase, pues es verdad que ha tenido un avance tan desigual. Sí, Noruega, es verdad que desde 2017 ya solo emiten digital, es verdad que en el Reino Unido hay un 90% de penetración digital, que Suiza está muy cerca también de ese porcentaje, pero es que en Europa, fuera de esos tres países, el resto, y España es en ese punto paradigmático, es un país donde no hay visos de cambio hacia lo digital, y previsiblemente ni los hay ni los habrá, porque la penetración de Internet como, digamos, como sistema de distribución de todo tipo de contenidos, yo creo que anula cualquier margen para que ahora la población se equipe de un nuevo equipo que solo sirva para escuchar radio, que este ya es un problema que Internet y los dispositivos digitales pues ha planteado frente al analógico, ¿no? Un aparato para cada medio. Esto probablemente lo entendemos los que asistimos a este tipo en fin, de juegos entre cada industria y cada soporte. Probablemente el futuro de las generaciones jóvenes ya no entren en esa posibilidad, ¿no?, de intercambio. Entonces es un modelo del analógico que se distribuye mal, que además ha tratado de exprimir el negocio desde el punto de vista de la distribución de los contenidos básicamente de emisión nacional. Yo pongo el ejemplo siempre de España. En España 22,8 horas de cada 24 se emiten en programación en cadena, es decir, lo local apenas tiene hueco, tiene margen. Eso supone abandonar un servicio esencial que la radio siempre había cumplido, que es el de la proximidad y la inmediatez del usuario, que es el oyente, en todos los ámbitos, en el nacional, en el internacional, pero también en el cercano, en el de proximidad. Por si fuera poco, la radio analógica nunca ha tenido un sistema de contrastación de su consumo eficiente. Insisto, todo esto lo vemos frente a lo digital. ¿Cómo sabemos cómo se consume radio? A través de distintos sistemas, ninguno de los cuales es eficiente en términos de exactitud. Tenemos una aproximación de gente que dice, que oye o que apunta a lo que oye, pero digamos son cantidades siempre aproximatorias, nunca fijas y nunca válidas desde el punto de vista publicitario. Y por último, ya acabamos de la publicidad, todo esto está condicionando la fuente fundamental de financiación de la radio, que es la publicidad. Es que ahora mismo en España, de cada 100 euros que se invierten en publicidad en medios, la radio solo absorbe 8,7, no llega a 9. La televisión se lleva 40, Internet se lleva 30. Y esto va en retroceso, porque ahora mismo Internet empieza a absorber la mayor cantidad de inversión. Con todo esto, lo que quiero plantear es que este sistema, que durante años ha funcionado porque no había otro, está en muy difícil posibilidad de competir con lo que brinda, con lo que ofrece ahora el entorno digital en todos sus sistemas de contenido, distribución de contenidos, biodecio y entretenimiento.
¿Te parece vamos a darle participación a el dueño de casa, Agustín Espada? Buenas tardes, Luis, buenas tardes a todos. Escuchaba lo que contabas sobre lo que a mi entender son los dos condicionantes de cualquier estrategia que uno busque analizar o que las radios comerciales busquen ejecutar en el mercado digital, que tiene que ver con las audiencias, cuáles son los usos y los consumos, las formas de acercarse a la radio de esas audiencias. Y en Argentina los últimos datos quizás más fiables, los que da el Ministerio de Cultura, nos arrojan que un 70% de la población escucha radio al menos una vez por semana, y que los dispositivos tradicionales, es decir, el aparato tradicional de radio, el autorradio, la FM de nuestros teléfonos celulares, son por lejos y por amplio margen las plataformas que más utilizamos para escuchar radio. Entonces, por ese lado podemos, y complementando esto, que las plataformas conectadas como las computadoras o escuchar la radio a través de internet en nuestros smartphones son quizás plataformas que no logran todavía un despliegue y un despegue que marquen que estamos ante una tendencia creciente de escucha por esos dispositivos. Entonces, por un costado y por un lado tenemos unos usos y consumos que todavía son bastante analógicos y tradicionales, si se quiere, en comparación con un crecimiento de internet en todo el marco y el amplio arco de consumos informativos, culturales y de entretenimiento. Pero por otro lado, vos hablabas de que el mercado publicitario en España, la radio no llega al 9%, se queda como con el 8,7%. Bueno, en Argentina, según los datos de la Cámara Argentina de Agencia de Medios, que también los podríamos discutir, pero bueno, son los datos que tenemos a mano, la radio se queda con el 8%, ¿sí? Llegamos al 8%, pero no lo traspasamos. Y entonces... De una torta más chica, ¿no? De una torta, por supuesto, mucho más chica, difícil de comparar con la torta española, pero que entonces marca también, y la otra parte de la descripción del mercado publicitario es que en el entorno digital a la radio se le pone muy difícil competir con los grandes tenedores, los grandes ganadores del viaje de la publicidad hacia plataformas digitales, Google, Facebook y todas las redes sociales. Y en ese marco es que entonces, si las audiencias todavía son más bien tradicionales o analógicas, si el mercado publicitario todavía no brinda los recursos o las facilidades en torno a la sostenibilidad de los proyectos digitales, ¿qué le queda o cómo puede experimentar la radio en esas plataformas, ¿no? Y entonces yo tiendo a mirar más lo que tiene que ver, y por ahí metiéndonos en las transformaciones que tienen que ver con Internet, a mirar esto como un ecosistema donde la radio tiene mucho más para complementarse, teniendo en cuenta estas falencias de mercado, si se quiere, o de audiencias y mercado publicitario, que de competir, ¿no? De meterse a competir con YouTube o con Spotify. ¿Cuál es tu mirada sobre este nuevo escenario, si se quiere? Bueno, el audio, porque claro, ahora mismo el asunto ya no es la radio, ahora mismo en Internet la novedad que Internet representa para la radio es que deja de tener el monopolio de distribución de contenidos de audio. Está la radio, está la música, las plataformas automatizadas de música, están los podcasts, de los que hablaremos enseguida, y están los audiolibros, que poco a poco también se están haciendo un hueco como un producto sonoro de entretenimiento, están a medio camino entre el podcast, en fin, el contenido intemporal, atemporal como ninguno, pero claro, a la radio está tocando aprender a integrarse, yo creo que ese es el primer elemento de análisis, a integrarse en un entorno digital, porque aunque todavía es verdad que el consumo dominante sea desde dispositivos analógicos, desde transistores, desde los vehículos de los coches, es verdad que por ahí todavía hay una... Yo eso no lo puedo negar, el tema está en la tendencia, y la tendencia del consumo analógico es a la baja y la del consumo digital es al alza. Y entonces, ese es el reto de la radio, que tiene que aprender, sin dejar de atender a los consumidores, a los oyentes de siempre, tiene que empezar a atender a los nuevos. Y hasta ahora la dificultad está en que los dispositivos de consumo digitales son sobre todo pantallas, porque los móviles,
las tabletas, los ordenadores, son pantallas. Y es difícil para la radio hacerse un hueco en un dispositivo que primero se ve y luego se escucha. Y ahí es donde la radio ha tenido que inventarse diferentes estrategias que han pasado pues, por hacer contenido visual, es decir, que algunos programas, además de escucharse, se puedan ver, cosa difícil porque la radio no es televisión, es radio, y a veces ponerle una imagen a un sonido radiofónico que siempre ha presumido de, pues en fin, de suscitar la imaginación, la emotividad, siempre a partir del sentido sonoro, del acústico y no visual, es una dificultad. Y la radio está también aprendiendo a jugar con las aplicaciones móviles que ayudan al usuario a atender a la radio, con una notificación que le avisa de una noticia para que la escuche enseguida, o con información sobre el contenido, que es algo que no se puede ver en un transistor. Uno enciende el transistor y escucha una programación, pero salvo que sea un oyente habitual, puede no saber cuál es el programa que se está emitiendo, y eso desde un dispositivo digital sí se logra. Se sabe qué programa es, a qué hora empezó, a qué hora termina, qué viene después, que, en fin, son herramientas que ayudan también a conocer la radio, porque al final de lo que se trata sobre todo y ante todo es de facilitar la experiencia de escuchar, la sensación del oyente, es decir, entiendo lo que escucho y si en un momento dado no me lo dicen, puedo acceder a la información que no tengo por otra vía, ¿no? Eso ya digo que lo está brindando la tecnología digital y no la gráfica. La radio tiene muchas posibilidades de integrarse en todos estos dispositivos, aunque sean con imagen. Pero sobre todo a la radio, yo sé que este tema a lo mejor todavía es un poco emergente, a la radio le acaba de aparecer un aliado que la historia de la tecnología nunca había tenido, que es el altavoz parlante, que es el altavoz inteligente. Cuando apareció la televisión primero, cuando luego apareció el vídeo, siempre se hablaba de que eran enemigos de la radio. En el siglo XX, la televisión obligó a un cambio en la radio, no en el aparato, sino en el contenido. Hubo de adaptarse a una nueva programación, a lo local, a lo musical. Fue cuando aparecieron las radios especializadas. Cuando aparecieron los móviles, a la radio le ha tocado inventarse cómo aparecer en el móvil, que es con imágenes. Pero en los altavoces, la radio no tiene que inventarse nada. La radio es sonido y el altavoz solo ofrece sonido. Y aquí hay una oportunidad increíble para la industria de radio, que tiene que actuar, yo creo que como un colectivo frente a las plataformas de música, frente a los podcasts y frente a los audiolibros, no por anular, sino por evidenciar, como decía Ricardo, que va a cumplir 100 años y que de sonido sabe más que ninguna otra, de crear historias, de crear contenidos, de adaptar géneros, de seducir con todos los elementos del lenguaje radiofónico, que son mucho más que las palabras que a menudo saturan la programación generalista, ¿no? De esto seguramente hablaremos ahora a continuación al comentar lo del podcast, ¿no? Claro, ya que lo nombras, has introducido al gadget de moda, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, creo que en España recién está por entrar. Está empezando recién, sí. Claro, hay algunos especialistas que ya hablan que la nueva revolución tecnológica viene siendo liderada por el audio. Lo dice, por ejemplo, Francis Urquiza, ¿no? de Podium Podcast. Yo digo que acerca de esto es interesante adelantarnos la reflexión, porque si a España no ha llegado, aquí menos aún lo ha hecho el altavoz inteligente. Con el lazo de conexión con esta tecnología, como ese lazo es esencialmente verbal, la gestualidad radiofónica es como que recobra vigencia y además nos introduce al escenario de la inteligencia artificial. Y además es un peligroso intrusor en nuestras casas que podría permitir sistemas de vigilancia que reíte de Orwell y que abren nuevas ventanas también a producciones transmediales, pues ante una entrevista por ejemplo a un sanitarista, podríamos pedirle al sistema más datos acerca de una enfermedad o estadísticas acerca de su incidencia, o ante un tema musical podríamos solicitarle otras versiones de ese mismo tema. Incidentalmente hay que señalar que este tipo de incorporación hogareña también viene a modificar una característica que hasta acá es dominante, la de la escucha individual o íntima. Con los parlantes inteligentes la escucha vuelve al origen de la radio a ser grupal o colectiva. Y hay un dato que también es muy significativo allí donde ya está implementado. En Estados Unidos y en Canadá, la penetración de los altavoces inteligentes es incluso más vertiginosa que la de los teléfonos inteligentes. Digo,
¿Qué te sugieren todas estas cuestiones y en qué medida, para ir entrando en la materia central de esta charla, eso va a hacer más propicia la recepción de los podcasts? Bueno, me siento igual que tú y que cualquiera que digamos, se asome a este fenómeno, porque es verdad que suscita muchas preguntas. Los datos que tú mencionas, que yo también conocía, sobre la penetración en Estados Unidos, en Canadá, también en Alemania, también en Reino Unido, están hablando de, primero y sobre todo, y por una razón obvia, que los dueños o los hogares donde están estos aparatos, en ellos se escucha más audio que antes. 7 de cada 10 poseedores de estos altavoces reconocen que escuchan más audio, más música, más noticias, más información en general, más entretenimiento. Esto, por eso digo que así como a la radio le ha tocado lidiar con dispositivos que obstaculizaban su actividad, en este caso tiene ante sí una oportunidad relevante. Claro, efectivamente, a un aparato que aprende de nuestro uso le podemos pedir con la voz y, por tanto, con un sistema, con técnicas que se aproximan mucho a la comunicación oral, que es la que siempre ha asimilado o asemejado a la radio, le podemos pedir más información. Pero yo he hecho una reflexión, es decir, si la radio lleva muchos años, por supuesto emitiendo, pero ya muchos años con un trabajo sistematizado en sus servicios de documentación, archivando, etiquetando, conservando y editando muchos contenidos, crónicas, reportajes, entrevistas. Hombre, la radio de momento tiene un archivo sonoro tan ingente, tan amplio, tan versátil, que a lo primero a lo que debe aspirar es a que en cualquier búsqueda de voz salga un contenido de la radio. Es decir, todos estos géneros que ahora periodísticos que siempre han dado el contexto, la profundidad, en prensa, ¿no? En periódicos, todos estos textos long form en internet, estos artículos tan sesudos que nos permiten, esto lo puede hacer la radio en el altavoz simplemente etiquetando con metadatos que permitan al usuario encontrar esos audios que permitan entender el presente. Es decir, si hay una noticia sobre, pues no lo sé, un premio a una figura internacional y de esa figura tenemos archivos de otros momentos, o a cualquier noticia periodística de un suceso o un acuerdo, en fin, deportes, eventos de todo tipo, ahí la radio tiene, yo me he atrevido a mencionar en un artículo, la oportunidad de crear una especie de Wikipedia sonora, porque es que los archivos sonoros de una radio no los tiene ningún periódico, no los tiene ningún medio digital, los tiene la radio, y son archivos de audio pensados para ser escuchados, no son vídeos que se pueden en un momento dado tomar como referencia, ¿no? Entonces, aquí la radio, y aquí entramos en esa interesantísima, y coincido con Ricardo, que a veces bizantina discusión de si eso sería radio, si eso sería podcast, si eso sería, en fin, es un terreno en el que ahora podemos entrar, no para resolver, sino acaso para... Pero es verdad que de momento lo que tiene la radio es una marca, tiene una historia, tiene un producto y tiene un dispositivo para lucirlo como nunca ha habido en la historia de la tecnología. Y creo que aquí hay una oportunidad que la radio debe aprovechar como industria y si me apuras, de manera colectiva. Este es un aparato que entre todas las emisoras deberían invitar a los usuarios a tener en sus hogares y a utilizar para la radio, porque de hecho en estos hogares donde ya están las búsquedas más comunes son primero las radios de FM y onda media, porque son las que recuerda el oyente. Luego también Spotify para pedir música, pero ahí lo que no podemos es renunciar a todo ese valor, ¿no? Te escuchaba, Luis, y pensaba cuando hacías esa lista de todos los factores que tiene la radio para competir, si se quiere, o para participar de la circulación de entretenimiento e información en Internet, pensaba que la radio también tiene el saber hacer, ¿no? Esto que vos contabas bien en tu otra intervención, el saber contar historias, en contar noticias, en describir con palabras, con efectos, digamos, con todos los elementos del lenguaje radiofónico. Y analizando un poco, digamos, que es mi trabajo, analizando las propuestas y las estrategias de las radios
argentinas para las plataformas digitales, uno, o por lo menos en el caso argentino o en el caso de las radios de Buenos Aires, no puede dejar de notar que las radios han dejado de aprovechar las plataformas digitales para hacer más radio, o para hacer una radio diferente, o para experimentar con contenidos radiofónicos, que como bien decías vos, empiezan a complementarse con imágenes, empiezan a experimentar y a probar estrategias de desprogramación, de interactividad, de inclusión del oyente en otros espacios o de otras formas dentro de sus programas, pero no viajan a la red para hacer contenidos diferentes, a probar formatos. Y me parece que el podcast, o por lo menos el movimiento podcaster surgido como una alternatividad o como una forma de experimentación, como un hobby, fue una respuesta, y es una respuesta que luego quizás los años muestran que se fue profesionalizando y que, digamos, en algunos países se ha transformado en un mercado, o hay, digamos, en un mercado entendido como una audiencia disponible, una serie, una cantidad de productores que ya llevan años trabajando en ese tipo de contenido, y unos auspiciantes dispuestos a apoyar o a confiar en las posibilidades publicitarias de ese formato. Y entonces la pregunta es si es el podcast esa renovación radiofónica que la radio en definitiva no realizó en su momento, pero que tiene todas las capacidades y posibilidades para hacerlo. A ver, yo lo primero que querría precisar, o en realidad precisar, no, advertir de la poca precisión que tiene el término podcast a la hora de... yo sé que esto nos sacaría a lo mejor demasiado, pero claro, ¿es el podcast el que ha ayudado a la radio? Claro, pero ¿qué es un podcast, no? Y entonces, si llamamos podcast a los que se hacían o se empezaron a hacer productos sonoros desde fuera de la radio, y ahora cuando la radio hace un contenido directamente para ser escuchado en internet o para colgarlo en su repositorio, eso también es un podcast, entonces ya estamos igualando. Entonces yo creo que en este punto, en fin, igual la comparación no es literal, pero yo voy a utilizarla para intentar transmitir la sensación que yo tengo con relación a este fenómeno. En su momento, cuando nació Internet y nació el portal de vídeos YouTube nació, pues todos sabéis, como un planteamiento técnico para facilitar el envío de imágenes, de vídeos a distancia, ¿no? No era, en sí mismo no era un portal, era un sistema de transmisión de vídeos. Lo mismo que en su día la radio nació como un sistema alternativo a la telegrafía, no nació como un medio de comunicación. En fin, todo esto completo de matices, pero bueno, vale la pena mencionar. Es decir, la radio, el podcast, en su momento, a mi modo de ver, surge a lo mismo que nació YouTube, ¿no? Un portal de vídeos que poco a poco se empezó a convertir en un centro de atención, de tiempo, de ocupación de tiempo, gente que veía vídeos y aprendía a ver vídeos cortos, vídeos largos, vídeos amateurs, vídeos en su mayoría, en fin, espontáneos, sin mucha complejidad. Poco, lo que se consagra con YouTube es ante todo una actitud de un hábito de consumo de vídeo en Internet, del que se aprovecha el concepto de la plataforma de vídeo bajo demanda, que representa evidentemente a nivel mundial Netflix, podría haber otras, pero hoy es el día en el que nadie discute si Netflix es televisión o no. Discutimos si Netflix es una televisión. Ellos dicen que es una televisión, pero Netflix es una televisión, es una biblioteca de contenido de vídeos. Entonces, a mi modo de ver, el asunto con el podcast es que nació bajo la fórmula aproximada al YouTube de vídeos de gente que quería salirse de distribuir contenido sonoro sobre temas específicos, comunidades que atendían a temas que no estaban tratados en la radio, que se distribuían de manera espontánea, que poco a poco fue creciendo, y en un momento en el que la radio se da cuenta de que se está generando un hábito de escuchar contenido sonoro de alguien que no es la industria de radio, que no es una emisora, que no es una red, que ni siquiera es la emisora en internet. Y entonces aquí es donde poco a poco la radio empieza a darse cuenta de que el sistema de creación y distribución de contenidos no ha de ser solo lineal, ni solo a través de una programación hertziana, sino que también se puede hacer contenido para quien quiere escuchar algo no inscrito, no encajado en una programación con un horario y con unas lógicas que en muchos casos
perjudican al contenido, porque vamos a ver, la principal diferencia entre un contenido a la carta y un contenido lineal es que en principio la mayor parte del contenido lineal se hace en directo y está, digamos, lastrado por muchos imponderables que no siempre ayudan a lucir la combinación de elementos del lenguaje radiofónico. Y en cambio un podcast que en teoría está pensado para que cada uno lo escuche cuando quiera, puede sustraerse a esos imponderables. No hay una mala conexión, no hay una entrevista que se corta, no hay respuestas vanas, es decir, se puede, y por supuesto a partir de ahí enhebremos todas las posibilidades del lenguaje, los silencios, las músicas, los efectos, los relatos sin presión del tiempo. Aquí es donde para mí, digamos, mayor brillo cobra el podcast. A mi modo de ver, hay una recuperación notable del periodismo radiofónico cuando se aborda desde series que abordan un tema sin necesidad de estar constreñidos en las clásicas, digamos, etiquetas del género, de una crónica, una entrevista, un reportaje. Además me tienes que hacer en 2 minutos, en 3 minutos el informativo de la mañana, de la noche. Yo voy a atender al secuestro o en fin, al episodio aquel de negociación entre el gobierno y una banda terrorista. Voy a contar con mucho pozo y encima me aprovecho hábito que ya a través del vídeo, a veces en muchos casos las plataformas de vídeo bajo demanda, para que el oyente, esto es igual, es un frío sonoro, de ficción, de periodismo, de entretenimiento, etc. Yo lo veo por ahí y creo que lo que ha cambiado fundamentalmente a través de la tecnología es el hábito. Las nuevas generaciones no están preparadas para el consumo lineal ni para aguantar un tiempo que impone el emisor. Están bajo la cultura de yo escucho lo que quiero, cuando quiero, como quiero, donde quiero. Interrumpo, continúo, elijo otra cosa. Los llamamos errantes digitales porque no tienen una pauta que en su día aprendimos nosotros, que es la de esperar ante la televisión o la de esperar ante la radio y cuando llega mantenernos en la escucha. Ese hábito ha desaparecido. Y en los nuevos hábitos es donde todas las industrias audiovisuales, particularmente la radio, tienen que aprender a entender que su negocio todavía es su, pero tiene que aprender ese nuevo negocio creado en otros hábitos, en otras rutinas. Me gustaría situar una diferencia más. En general, pero en particular en nuestro país, la radio conserva una característica muy hegemónica, muy dominante, sigue siendo generalista. Apunta a una variedad de contenidos, no los fragmenta y tampoco es muy importante la segmentación de audiencia. Y todo eso el podcast lo hace de una manera extrema. Hace unos días, buscando distintos materiales en la plataforma Spreaker, me encontré con un ciclo de Historia Unplugged que ofrece un episodio dedicado a qué comía la gente en la Edad Media. Digo, ese nivel de especificidad está marcando que la fragmentación conceptual amplifica enormemente la oferta respecto de la que ofrecen los medios convencionales y que al mismo tiempo segmenta las audiencias con contenidos muy diversificados y cortes de oyentes muy específicos también. Frente a eso, ¿la radio convencional debería hacer algún ajuste? Yo creo que este es un asunto de estructura, es decir, de negocio. La radio generalista, igual que la televisión generalista, necesitaba captar audiencias masivas para vender cantidad de audiencia anunciante, porque a mayor cantidad de audiencia, mayor coste, mayor ingreso por el tiempo publicitario, el spot en televisión, la cuña en radio. Evidentemente, el sistema solo podía lograrse, una audiencia masiva solo se puede lograr con temas muy genéricos, con contenidos generalistas. La propia palabra lo dice. Cuando en su momento nació la radio especializada y apareció primero con un formato musical, con formatos musicales, música pop del momento, música del recuerdo, música, en fin, de distintos estilos, para distintos públicos, ahí las audiencias ya eran más de target, ya eran más reducidas y permitían que los anunciantes pudiesen encontrar a sus, a su público objetivo de una manera más efectiva. Yo, claro, creo que el problema de la radio generalista hoy es que esa
la audiencia ya no va a ser tan activa como en su día lo fue, y además la cantidad de esa audiencia tiene otro componente demográfico que en principio tiende pues, a ser de mayor edad, a ser con un consumidor con unos hábitos, pues en fin, muy sesgados hacia lo analógico, que implican también unas actitudes de compra, de consumo, etcétera. Y entonces el asunto es que el precio de esa publicidad pues probablemente va a ir bajando, ya no va a tener el impacto, el anunciante no va a encontrar en la radio el impacto que tiene en otros medios masivos como Internet sobre todo, o todavía la televisión, y de ahí que la radio generalista tenga que reinventarse con contenidos que a mi modo de ver pueden combinar lo generalista cuando se trata de información, cuando se trata de eventos deportivos, cuando se trata de actos sociales de gran público, con contenidos más de público específico, más de nicho, que ahí además puede transmitir en antena y luego de manera digital, ¿no? En el repositorio de podcast de cada cadena. Escuchaba la parte de la comercialización y pensaba otra vez en recuperar esto de la complementariedad en lugar de la competencia, y quizás al momento de vender esos contenidos, esa venta no deba ser unitaria, es decir, yo vendo mi propio contenido porque no alcance el público necesario para monetizarlo o para seducir a los auspiciantes. Y en ese camino entonces también, y analizando cómo es o cómo se mueven, quizás por lo menos en Argentina, las primeras redes de podcast, de producciones de podcast que existen, yo empiezo a ver una búsqueda de asociarse primero con plataformas de distribución, con Audioboom y con algunas redes de colocación de contenidos para que esos contenidos lleguen a más y diferentes plataformas, pero para que también en esas bolsas de contenidos los auspiciantes puedan encontrar espacios atractivos, pero también al mismo tiempo una complementariedad con plataformas que desde mi punto de vista la radio tradicional todavía ve como competitivas, como es el caso de YouTube o el caso de Spotify. Es decir, a los productores de podcast no les pica, no les genera nerviosismo acercarse a esas plataformas para darles sus contenidos, mientras que me parece que la radio tradicional tiene todavía, también por la relevancia comercial, otras razones y otros pruritos al momento de ver si son aliados o competidores. ¿Qué te parece? ¿Vos ves también esa diferencia? Es muy interesante esto, Agustín, y me parece que aquí entramos justamente, yo decía, lo anterior es un problema de estructura y la solución ha de ser un problema también de estructura. Es decir, hoy estas nuevas plataformas, Netflix en el caso del vídeo, Spotify en el caso del audio, se han convertido en las redes más amplias en cantidad de usuarios. Y claro, la última en llegar en la televisión, que ha sido Netflix, resulta que ahora no solo tiene implantación en todo el mundo, sino que está, digamos, robándole a los espectadores a las demás televisiones. ¿Qué están haciendo las demás televisiones en todo el mundo? Llegan a acuerdos con Netflix para producir contenido que primero se ve en la cadena y luego se ve en la plataforma. Claro, si no puedes con tu enemigo, únete, porque de lo que se trata es de encontrar puntos de equilibrio. Hace 2 semanas, la BBC británica ha llegado a un acuerdo con Spotify para que los británicos puedan escuchar podcasts de BBC en Spotify. Luego aquí ya no estamos hablando de competidores. BBC es, a mi modo de ver, las cadenas de radio que mejor ha asumido el cambio. Ellos ya dicen que su competencia no son las radios comerciales, son los podcasts y es la música de las plataformas de audio en streaming. Y entonces han llegado a un acuerdo que con el tiempo puede resultar tan beneficioso para Spotify como para las radios. Porque claro, ¿cuál es el problema de Spotify en concreto desde el punto de vista económico? Spotify tiene su negocio en la posibilidad, en una biblioteca de 30 millones de canciones. Cada vez que un usuario escucha una canción, Spotify tiene un usuario, si es premium tiene un ingreso, si es freemium tiene, en fin, un anunciante, pero Spotify tiene que devengar derechos ante las discográficas porque Spotify no crea el contenido. Pero si Spotify empieza a crear contenido sonoro y está por ahí,
tanto en acuerdos con radios como es contenido propio, Spotify empieza a redirigir a sus usuarios hacia contenido no musical, donde tiene mucho más negocio que en el otro caso, ¿no? Que es lo mismo que ha hecho Netflix. ¿Por qué Netflix invierte tanto en contenido propio? Porque así no paga derechos a los proveedores. Entonces, el problema es que a la radio le toca ahora negociar con estas plataformas de distribución que no ha sabido crear por sí sola, que es un gran problema. La radio tenía una red de distribución en los post que sí, que era un poste exclusivo. De hecho, ha habido tanta pelea por los postes, ¿no? Por las frecuencias, donde yo estoy, tú no estás. Pero ese sistema se murió, se morirá, vaya. Es decir, cuando todos escuchemos radio a través de un dispositivo digital, ahí cabe todo. Cabe el audio, cabe el vídeo, caben los videojuegos, caben las conversaciones entre particulares, caben las redes sociales, y a la radio le toca ahora aprender a distribuirse por todas esas por todos esos nuevos canales, eso sí, peleando por hacer un contenido que atraiga al usuario. El reto va a seguir siendo el contenido, y si Netflix ha triunfado como plataforma, no es por crear contenido solo por crearlo, es por crear muy buen contenido, un contenido del que están aprendiendo todas las demás, o contratar a grandes productores, o contratar a grandes actores. Claro, es decir, hay que hacerlo muy bien, y ese es el asunto. Podcasters ajenos a la radio y radios que hagan podcast, el planteamiento es que tengo que hacerlo muy bien, porque además, a mi modo de ver, y esta es una reflexión que tengo como padre, viendo a mis hijos, digamos, dedicar tiempo a YouTube, sobre todo, la estética del contenido, tanto del vídeo como del audio, es muy distinta a la que van adquiriendo ellos que la que tenemos nosotros. Nosotros nos hemos educado bajo una exigencia formal en la producción, digamos, de un nivel, ¿no? No vemos cualquier cosa en televisión, no aceptamos cualquier producto, en fin. Lo sabemos diferenciar, el producto de un cierto nivel, de un gasto en fin, los elementos propios de cada lenguaje, en el audio y en el vídeo. Pero mis hijos y muchos adolescentes no valoran tanto lo formal. Muchos de los youtubers que atraen tiempo y que tienen millones de suscriptores comentando videojuegos, no atienden tanto a lo formal. Hablan, explican, juegan, comentan. Claro, eso está generando un patrón de reconocimiento de lo audiovisual distinto. Entonces, ojo, porque esto no quiere decir, estoy diciendo que la radio lo tiene que hacer muy bien, pero tiene que tener en cuenta que el muy bien es distinto al muy bien clásico, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Porque estamos hablando, repito, de una especie de choque, ¿no? Entre los nativos y los analógicos, los digitales. Entonces, el negocio sigue estando en el analógico, pero repito, es hacia abajo y lo otro es hacia arriba, y hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, y yo entiendo que es muy difícil, pero no se puede descuidar ni un momento. Quisiera decir un par de cosas. En primer lugar, que ha vuelto a salir el tema del saber hacer. Y se han mencionado aquí algunas realizaciones de altísima profesionalidad. Estamos hablando de industrias como la BBC, los trabajos que está haciendo Podium Podcast. Hay una diferencia abismal entre el producto de unos muchachitos que en el living de su casa arman un podcast que dura 3 horas para analizar un capítulo de una serie o alguna película, con altísimo desconocimiento de la especificidad del lenguaje radiofónico. Por un lado eso, y por el otro lado, porque ya ha salido varias veces la referencia a Spotify. Hace varios años me tocó compartir un congreso en México con un analista muy prestigioso de ese país, que decía que la radio corría serio peligro a manos de Spotify. Y a mí me pareció una paradoja muy cruel, porque estábamos en riesgo ante un simple hilo musical, una estación de música ambiental. Bueno, después de eso, Spotify se fue sofisticando y agregó otros elementos, como el podcast, sin ir más lejos. Y a mí me parece que ahora se ha vuelto un poco más temible Spotify, porque empieza a jugar en nuestro propio campo, en nuestro propio terreno. Digo esas dos cosas por si te sugieren algo, y lo que te queríamos proponer es abrir un poco el juego hacia los participantes, si alguno de ellos quiere hacerte alguna pregunta. Por supuesto. Bueno, esto que plantea Ricardo es exactamente lo que yo comentaba antes. Es decir, si hay comunidades de usuarios de podcast que son capaces de escuchar
cómo unos amigos durante 3 horas o 2 horas comentan los entresijos de una serie o de un tema cualquiera que sea, porque es verdad que la segmentación por temas es muy amplia en los podcasts. Bueno, pues eso demuestra que hay algún interés. A lo mejor el interés es el tema, a lo mejor el interés es la afinidad con quien lo cuenta. No hablamos de calidad en la producción, hablamos de interés. Bueno, pues hay que encontrar cuál es la razón. Por eso digo que hay que aprender qué es el muy bien. El muy bien puede ser en la calidad, puede ser el tema, puede ser la manera, el tono. Yo, no obstante, a la vez que eso sucede de podcasters amateurs que hacen contenidos de manera muy, a lo mejor, en fin, muy poco solvente, pero que es efectiva, yo también quiero significar que muchos de los grandes podcasts y podcasters que han ayudado a popularizar este fenómeno vienen de la radio. Es decir, Serial, el famoso Serial en Estados Unidos, está hecho por gente que salió de la radio. Y en México, una plataforma como Convoy Network está puesta en marcha por Olayo Rubio, o sea, por personas que se salieron de la radio. Y en España la mejor plataforma de podcast por calidad es una empresa de radio, que es Prisa Radio, que es la que puso en marcha Podium Podcast. Entonces, hay que tener, por eso yo digo del saber hacer. El saber hacer de la radio es el saber hacer de quienes han hecho radio o de quienes conocen el lenguaje de la radio. Porque lo que ha dicho Ricardo, que coincido plenamente, ¿en qué coinciden podcast y radio? En que usan lenguaje sonoro, palabras, músicas, efectos y silencios. Entonces, no nos engañemos. Es decir, todos juegan con las mismas materias primas. Y la única novedad es que, en el caso de la radio, siempre hemos pensado en un consumo en directo, lineal. En el caso del podcast, que para mí la palabra es de momento un sinónimo de audio no lineal, simplemente de entrada, podcast yo lo traduciría por un contenido a demanda, a la carta, no lineal. ¿Eso qué significa? Que cada uno lo consume cuando quiere. ¿Eso que genera, primero y ante todo, un consumo voluntario, consciente, atento, que es algo que no tiene una radio lineal. Quien se descarga un podcast porque lo ha elegido está predispuesto a escuchar con una atención que a lo mejor tiene o a lo mejor no un oyente de un contenido en línea. Por tanto, esa es la primera premisa, que el audio, para ser escuchado con una cierta voluntad y con una cierta atención, ha de estar mucho mejor elaborado. Ahí es donde la radio tiene a su favor equipos, medios, voces, experiencia, archivo. Es que todo ese potencial es como, no sé, es decir, es que todo eso no lo va a tener jamás ninguna plataforma que se pone en marcha por fuera. Lo podrá construir con el tiempo, pero de momento quien parte con ventaja en la creación de contenido a la carta es la radio. Y ahí es donde yo pongo el saber hacer. Eso es lo que tiene que exprimir y explotar, ¿no? Y por supuesto cualquier pregunta me hace. ¿Me habéis hecho otro comentario? No, gracias. Bueno, Luis, si te parece, abrimos un poco para hacer esta conversación todavía más amplia de lo que la hemos hecho, a ver si tenemos alguna pregunta en el auditorio, si no, por supuesto que nosotros también tenemos otras más para hacerte, pero bueno, vamos a ver si hay alguien. Ahí tenemos, adelante. ¿Qué tal, Luis? Bueno, soy Gustavo de La Rioja y quería consultar más que nada sobre el tema de podcast. Bueno, hablabas de Netflix, hablabas de Spotify, que ahora sí hemos podido observar el avance de los contenidos de podcast en Spotify. Bueno, siempre digo y pienso también que YouTube es uno de los elementos o lugares de podcast primordiales en cuanto a video. Y veo también que han ido achicando y tiene mucho que ver los tiempos, sobre todo pensando en la nueva generación. La consulta es, cuando uno piensa en un contenido, más allá de que sea para radio o no, pero piensa en un contenido de podcast, ¿cuál es el tiempo sugerible? Porque siempre depende de la edad también, ¿no? Vemos que los jóvenes no están aprendiendo constantemente media hora o una hora. ¿Cuál sería el tiempo necesario o suficiente como para pensar en un contenido de podcast? Yo esta pregunta la he llegado a formular también ante personas que realizan, o sea, que están al frente de plataformas de podcast o que crean podcast, y he escuchado una respuesta que de momento me deja un poco
en fin, molesto, ¿no? Pero que después entiendo, ¿no? Esa pregunta no puede tener una respuesta única. Depende de muchas cosas, depende de qué contenido, depende de para qué público, depende desde qué dispositivo se escuche. En el Reino Unido, que es donde yo decía antes que ya hay una penetración de hasta el 90% de lo digital, tienen identificado qué contenido se escucha en qué tipo de soporte, ¿no? El podcast se escucha mucho más desde el smartphone, desde un teléfono móvil, que desde un altavoz inteligente, por ejemplo. El altavoz inteligente se está tendiendo a usar más para la radio lineal, para la radio de siempre. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes en la conversación, de nuevo recupera una escucha colectiva, simultánea, y el podcast, digamos, que remite más a una escucha individual. Depende del contenido y depende del planteamiento del contenido. Si un contenido de podcast es un programa, digamos, una periodicidad la que sea, pero es un programa cerrado, llámese un programa semanal, quincenal o diario, pues bueno, necesita una estructura, la que sea, una presentación, un nudo, un desenlace. Yo entiendo que una duración más breve facilita una escucha, y una duración más larga puede generar que haya quien no lo pueda consumir, incluso porque no puede, no porque no quiera. Y claro, en este punto es muy fácil. Si alguien quiere escuchar más contenido, si hacemos tres programas de 20 minutos y a alguien le gusta mucho el programa, escuchará los 3 programas. Será más fácil que crear un programa de 1 hora. ¿Por qué? Pues porque el programa de 1 hora, aparte de que dificulta la calidad y la capacidad para hacer un buen audio, igual no permite ser escuchado lo mismo que el de 20 minutos, un cuarto de hora. No hay quien dice que los programas informativos, los dailies famosos, ¿no? Los programas de resumen de noticias al empezar el día, pues que no deben superar el cuarto de hora, los 15 minutos, porque es un poco antes de salir, o programas, digamos, de consumo en tiempos de tránsito, en el autobús de camino al trabajo, al colegio, a la facultad, pues son como lo mismo, tiempos más breves. Pero vamos, hay programas de 3 horas en España de puro humor, de puro entretenimiento, que funcionan muy bien, con lo cual nadie va a decir, es que el programa de 1 hora, de 2 o de 3, no, tendrá su comunidad también, ¿no? En fin, ya sé que no es una respuesta que concrete, pero yo creo que sí que es relevante atender, insisto, a quién lo dirijo, cuál es el tema y qué soporte presumo que van a utilizar quienes lo escuchan. Hola, mi nombre es Diego. En relación a lo que está planteando, ¿observas alguna diferencia entre la audiencia de radio y la audiencia de podcast? O sea, ¿son las mismas en distintas situaciones o hay predisposiciones diferentes como audiencias? Yo creo que hay de todo, es decir, el oyente, el que ha sido siempre oyente de radio y está descubriendo ahora una oferta de contenido de audio no lineal que atiende a intereses que no encuentra en la radio, está, digamos, naturalmente dispuesto a probar, ¿no? Y yo, que me siento oyente clásico de radio, que he trabajado en radio, que he estudiado la radio, yo estoy encantado con muchas de las propuestas de podcast que estoy descubriendo, porque percibo que complementan el contenido tradicional de la radio. Diría que hay también un perfil de oyente más joven, más predispuesto a ese tipo de contenidos de podcast, no necesariamente profesionales, de contenidos creados en comunidades, de gente aficionada a un tema o a un grupo. En fin, ahí se generan, lo de las comunidades en los podcasts funciona, es decir, hacer que un tema permita generar un grupo de fieles, de fans, de aficionados a un tema, y entonces ahí hay una audiencia muy fiel. Y luego está, pues, quien, como decían el otro día en un artículo sobre, en Estados Unidos hablan que al podcast le falta un producto, lo mismo que supuso House of Cards para Netflix, ¿no? Serial en su día fue el detonante de ya sabemos lo que significa podcast, pero aún se necesita otro contenido para ayudar a mucha gente que no entiende qué es eso del podcast, que tiene un móvil y no sabe cómo buscarlo, que esto sucede, ¿eh? Es decir, que hay mucha gente que tiene un móvil y no sabe que hay una aplicación que puede ser la de Apple, o puede ser la de Google, o puede ser la de una plataforma desde la que puede acceder al contenido. Hay gente que no sabe que existe eso, ¿no? Y entonces, cuando lleguemos al punto de
digamos, de equilibrio entre los analógicos que ya bajan y los digitales que ya suben, es posible que ahí explote de verdad el término y todas sus acepciones. Luis, soy Tina. ¿Qué particularidades tendría esta nueva estética radiofónica motivada o influenciada por estos ya no nativos digitales, sino como los has denominado, errantes digitales? Vuelvo perdóname Tina, vuelvo a mi reflexión anterior, es decir, habrá contenidos que puedan, mira, la BBC ayer mismo ha publicado un documento en el que por primera vez, ya os decía que para mí es la radio que mejor asume la realidad, por primera vez define lo que para ella es el podcast. Yo os animo, yo en Twitter lo he compartido, se refería a él antes, Ricardo Franizuzquita ha hablado de ellos, y entonces ellos entienden en la BBC que, voy a leerlo porque lo tenía aquí preparado, dice, para las generaciones, dice, un podcast no es un programa de radio, incluso si los programas de radio se consumen como podcast. Fijaos que ellos ya adelantan que no es lo mismo. Para las generaciones más jóvenes que nunca tendrán una radio, los podcasts son su radio. Y entonces ellos empiezan a hablar ya de esto que me preguntas, de cómo, ¿no? Los podcasts se construyen para la generación que usa auriculares. Ser respetuoso, cálido y amable. Si utilizas palabrotas, utilízalas con criterio. Puedes ser informal y cercano, pero no soez, porque eso no necesita ser una regla para este sistema de difusión. Claro, entonces aquí volvemos a lo mismo. Quienes de manera natural escuchan y ven a youtubers comentando videojuegos, comentando, en fin, la actualidad, hay un tono que de manera, digamos, general rebaja el clasicismo y la estética propia de la radio, sobre todo de la radio informativa, ¿no? Pero eso no significa que esto sea una regla, significa que hay un público a quien se le puede hablar de una manera que hasta ahora no se hacía en la radio tradicional. Y eso tampoco impide que la radio tradicional pueda crear contenido para podcast que mantenga una estética, una forma, pues cuidada, ¿no? Yo os decía antes que para mí el descubrimiento mayor de los podcasts, hay contenidos de ficción muy atractivos, pero para mí las series sobre temas periodísticos concretos, yo a Ricardo le recomendé mucho una serie de Podium que se llamaba V, las cloacas del Estado, donde se hace investigación sobre justamente, pues eso, los temas que los estados, en el caso de España, cómo ha tratado según qué cosas, pues según recursos. Un docudrama. Desde un docudrama, exacto, donde hay música y efectos, donde el periodista juega a crear notas de voz para su teléfono, y entonces el oyente va descubriendo diferentes elementos sonoros que le aproximan a la realidad. Están estéticamente, el lenguaje sonoro es impecable, pero hay un juego de sonidos que no es el clásico de la radio, ¿no? Esto es una cosa que el podcast puede exprimir mucho más, el jugar con el oyente. En esto que decíamos ahora de los altavoces, BBC de nuevo ya ha creado un podcast interactivo que permite que la historia es un cuento que avanza según la respuesta que da cada usuario. Entonces, en función de la respuesta, te abres como estos juegos en fin, que cada uno recorre su propio camino, pues de manera sonora, ¿no? Yo creo que, por responder a tu pregunta, no hay una única manera de hablar ni en radio ni en podcast, dependerá del tema, dependerá de tu público, pero es verdad que con el podcast se abren muchas más posibilidades, porque la radio, pues a lo mejor por inercias propias de su modo estructural de procedimiento, pues no había usado hasta ahora. Luis Miguel, estamos ya sobre el cierre. Yo como bonus track de esto me gustaría tirarte encima un tema que sé que te apasiona, que te interesa. Hablamos de la música y el futuro de la radio. Bueno, entonces empezamos otra conferencia, otro conversatorio, porque claro, aquí figura que hay posibilidades, ¿no? Bueno, yo trasladaría una idea muy concreta. Dentro del universo de posibilidades que tiene el podcast está el de devolverle a la música el valor que la radio siempre le había aportado, que es el de la prescripción. Es decir, la música
En su día, en los años 50 y 60 del siglo XX, el pop explota gracias a la radio, pero gracias al disc jockey. Hay un catálogo infinito de música que puede ser radiado y sin embargo la radio siempre eligió discos, canciones, artistas, porque quienes las elegían tenían un criterio que ayudaban a los oyentes, el criterio ayudaba a los oyentes a entender ese disco, ese artista, ese grupo, esa corriente, ese estilo. Y entonces eso es lo que a muchos de nosotros, yo soy deudor como oyente de radio, soy deudor de los disc jockeys que escuchaba en mi ciudad natal, que es Zamora, una pequeña ciudad al norte de Salamanca, donde estos apasionados de la música cada día, cada noche tenían en un programa, cada uno su tema y me lo contaban, y quiero que escuches ahora esta canción de este grupo, ¿por qué no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es su influencia? Yo sé que esto a lo mejor de repente es muy difícil que un oyente acostumbrado a la música automatizada, en fin, empiece por ahí, pero poco a poco. Yo esta mañana compartía una noticia en las redes sociales de que Classic FM en el Reino Unido, Classic FM es una radio de música clásica, y la noticia dice que ha crecido un 30% en el último año la audiencia de los jóvenes entre 14 y 35, y dice la noticia que a los oyentes les encanta cómo los locutores les explican la música clásica. Ostras, es que esto es lo que siempre hizo la radio, explicar por qué tienes que escucharlo y cuando lo escuches entenderlo mejor que si una máquina te la va soltando sin ninguna continuidad, más allá de que el algoritmo cree que a ti si te gustó tal canción de los Rolling te va a gustar tal canción, pues no sé, de Café Tacuba, yo no sé, es decir, es como si hay alguna asociación de ritmo y a lo mejor no la hay, a lo mejor sí la hay, pero quien más me lo va a ayudar a entender es una voz humana, que eso es lo que da la radio, una voz humana que me da un mensaje que me ayuda a entender el contenido. Entonces, esto es lo que yo podría decir en pocas palabras sobre la música y la radio, ¿no? Y el podcast, de hecho. Hay muchos podcasts de radio que ahora podrían apoyarse en la música para aprovechar el caudal de oyentes que tienen estas plataformas, ¿no? Oyentes acostumbrados a escuchar música que podrían escuchar ahora programas de podcast sobre música y que con el tiempo podrían pasar a escuchar programas de audio que no tengan música. Luis, sin dudas que da para hacer otra charla. Tendremos que hacer la versión 2 de este conversatorio en las próximas jornadas. Te agradecemos muchísimo. La verdad que toda tu amplia predisposición para coordinar y para hacer las pruebas no hace más que respaldar los elogios de Ricardo, y te damos este aplauso y este agradecimiento por participar en esta jornada. Abrazo, amigo. Muchas gracias a todos. Bueno, cerramos este capítulo de las jornadas. La continuación es, Oscar, aquí mismo. Hay presentación de libros en 5 minutos.